porque esto después va a quedar grabado y bueno, para los que participaron, después van a recibir la copia fiel de lo que hablemos aquí, ¿de acuerdo? Para los que les interesa, obviamente, ¿de acuerdo? Bien, creo que vamos a esperar un par de minutos más, a las 21:05 comenzamos, ¿les parece? Bueno, pues mientras entran algunos colegas, quería decirles solamente que la única regla que les pido es que, bueno, en algún momento tengan sus micrófonos apagados y cuando quieran encenderlo para hacer la pregunta, lo hagan, no sin ningún problema, ¿ya? Eh, Buenas noches, don Pablo, bienvenido, muy amable, muchas gracias por asistir. Entonces, bueno, hacen las preguntas y no se preocupen de interrumpir, denle nomás, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, la idea es, aquí hay dos clientes nuevos, que se los presento, que es José Hidalgo y Lorenzo Barraza. Ellos son clientes nuevos de equipos, y bueno, con ellos organizamos esta reunión. Felipe es del sur, él es de Futrono, él también ahora tiene una controladora Android y también se une al equipo nuestro. Él ya tiene equipo ya hace un tiempo, pero lo integramos a la reunión porque él trabajaba con Windows Mobile y ahora va a pasar a Android, ¿ya? Por el tema de la base. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Eso, ¿de acuerdo? Así que bueno, cualquier consulta que quieran hacer, por favor sean bienvenidos, no tengan ningún problema en hacerla, ¿de acuerdo? Bien, la idea para comenzar es hacer una introducción, ¿ya? Digamos, de este uso de este equipo. ¿De acuerdo? Vamos a partir un poco bien básico en cuanto a solamente nombrar por lo menos lo que tenga que ver con el manejo de los distintos componentes, lo que incluye. Y lo que sí, la reunión obviamente va a ir interactuando con el manejo remoto de una pantalla Android para que vamos viendo paso por paso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a partir primero por eh, conocer un poco el equipo físicamente y luego vamos a pasar a la pantalla directamente en sus distintos pasos. Seguramente va a haber un momento en que yo me voy a parar, ¿de acuerdo? Para instalar la base con el simulador acá de cielo, acá abajo, acá. No sé si pueden ver ahí abajo que ahí está la estación permanente nuestra, por ahí, ahí. Esta estación es la que emite N-Trip. Esperemos que los próximos, creo que el próximo año vamos a empezar a extender nuestra red. Hay alguien ahí, un inversor que va a invertir en algunas estaciones, así que esperemos que el próximo año podamos tener algunas estaciones base en los sitios. ¿De acuerdo? Bien, entonces comenzamos. Bienvenidos a esta capacitación. Vamos a pasar a compartir la pantalla. Creo que el negrito, pues, Un momentito. y fácil la champeta. ¿Hay También. hay alguien con el micrófono prendido? Perdón, pues voy a mutearlo. Ahí sí, ahí está muteado. ¿Ya? Bueno, bienvenido a esta capacitación online. Como les digo, cualquier pregunta que quieran hacer, por favor, no se preocupen si es sencilla, si es difícil, complicada, vamos a intentar a tratar de hacerlas. Y en algún momento me voy a ir cambiando de pantalla, obviamente, para ahí estar mostrándoles algunas cosas del equipo y del software probablemente tal. ¿De acuerdo? Bueno, les presento a nuestro amigo. Este es el T300 Plus, ¿ya? Y T300, en realidad la familia es T300 en general, ¿de acuerdo? En este equipo y en este sistema hay T300, T300 Plus y N5. O sea, aquí me parece que hay clientes de todo, de T300, de N5 y T300 Plus. La diferencia entre uno y el otro es que el T300 es un receptor convencional que tiene 8 GB de memoria, ¿de acuerdo? Trabaja en todas las constelaciones y puede resolver ambigüedades en todas las constelaciones. Esperamos nosotros que ya a partir de la mitad de año ya tengamos estables más satélites Beidus y con eso nosotros podríamos tener un RTK, suponiendo que tuviésemos una super radio de hasta 100 kilómetros. Hasta la semana pasada, utilizando un enlace satelital con este equipo, nosotros probamos 60 kilómetros, un cliente probó, perdón, en Valparaíso probó 85 kilómetros.
y la precisión más o menos fue como de alrededor de 12 centímetros en 85 kilómetros, lo cual no deja de ser. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es validar a la red Entel, porque si se dan cuenta acá, voy a abrir un poquito este comportamiento. Si se dan cuenta aquí, ustedes van a ver que tienen la entrada de un chip, acá, ¿de acuerdo? Ese chip es para 3G y 4G. Nosotros ya hemos hecho un par de pruebas y Entel en este momento está sacando una modificación de su chip para que pueda transmitir vía internet utilizando el mismo chip en el mismo receptor, ¿de acuerdo? Y ahí entonces ustedes van a poder eventualmente aumentar la capacidad de enlace entre la base y el móvil. Obviamente la condicionalidad para que funcione eso es que tiene que haber internet, porque ya los enlaces GSM no existen en Chile. Este también puede ser por GSM, pero ya eso ya no se pueden transmitir datos por llamados telefónicos en Chile, por lo menos. Así que si hay internet móvil, eventualmente él podría hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, el truco es que este en el fondo va a pimponear nuestra estación, nuestro servidor acá en Santiago. Entonces envía a Santiago y Santiago envía donde ustedes le pidan que envíe. Ese es como el truco. ¿De acuerdo? Bueno, como les digo, este equipo tiene 572 canales. Eso es lo que tiene. Y está actualmente autorizado para poder registrar todo. Es decir, GPS, GLONASS, Beidou y Galileo. ¿Ya? Actualmente eso es lo que está registrando. ¿Ya? Y ya nos dimos cuenta que a partir del primero de mayo ya estamos rastreando los primeros satélites Beidou a nivel global. Van a ver que después, de pronto ya en los listados de satélites hay varios Beidou que están apareciendo casi estables, entre 2 y 3 aproximadamente. ¿Ya? Por lo menos eso es. ¿De acuerdo? Bien. Como indicadores de luz, no sé, me voy a acercar, ¿eh? Ustedes me dicen si ven bien. Como indicadores de luz, y para los que saben, y ya para los que también para recordarles, este indicador de luz tiene cinco indicadores. Los que están más extremos a la izquierda y a la derecha son baterías. Cuando ustedes tienen las dos baterías encendidas y conectadas, él parte por una y cortándose una, automáticamente pasa a la otra. Aquí respondo inmediatamente la típica pregunta que hacen. ¿Qué pasa si estoy haciendo un registro estático y hace el cambio de batería? El registro de datos no corta la señal, ¿de acuerdo? Porque ha pasado que en otros equipos sí, cuando hace la transición, uno ve que hay un corte de ciclo. ¿Ya? En este caso no ocurre, ¿de acuerdo? Ahora, si el equipo, el usuario, conecta una batería de 12 volts, la prioridad es la batería de 12 volts, por si acaso. ¿Ya? Él no carga, ¿ya? No carga la batería en el caso digamos, del T300, sino que automáticamente parte por la batería y si se agota la batería externa, automáticamente switchea a las baterías internas. ¿De acuerdo? Lo otro, cuando el equipo ya tiene, o sea, si se agotó una batería y pasa a la segunda y la segunda se agota, eventualmente, perdón, voy a dar permiso que entren dos, ahí sí. Cuando ya entra la segunda batería, ya automáticamente, y empezando a agotarse, ya la batería comienza a indicar una luz. La pregunta típica que hacen, cuando comienza la señal audible o la alarma audible, ¿cuánta batería le queda? Depende, si es base o móvil. Si comienza la alarma audible y está en base y está transmitiendo entre 1 y 2 watts, no le queda más de una hora, máximo, por si acaso. Media hora, en el sumo de los casos. Si está transmitiendo a 1 watt, ya un poco menos, medio watt, porque también tiene para medio watt, y comienza el alarma, ya automáticamente, yo diría que aproximadamente no más de una hora, media hora máximo, ¿de acuerdo? Dependiendo obviamente de la temperatura y el estado de la batería. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo acá, así. Este que está acá, bueno, ese conector que ustedes ven aquí es conexión USB, conexión RS232, y es conexión de batería externa, todo en un solo conector. ¿Ya? Aquí aprovecho inmediatamente de contestar otra pregunta. Este conector es el conector que se utiliza para conectarlo directamente a una ecosonda. La pregunta que me hicieron hace un par de días, ¿es compatible con ecosonda? Sí, es compatible con ecosonda. ¿Ya? Lo que hay que hacer al usuario o al GPS en el fondo es esperar que, obviamente, configurarlo como móvil, luego de configurarlo como móvil, esperar que esté fijo y de ahí habilitar los mensajes que se denominan NMA, ¿ya?
Y los NMA que tienen, siempre aproximadamente son los típicos, pero además tienen algunos que se utilizan para navegación, para poder incluso controlar drones de batimetría, ¿de acuerdo? Ese conector que está aquí. Y es también por donde se bajan los datos, ¿de acuerdo? Y también por donde ustedes también pueden conectarse vía USB y eventualmente alimentarlo. Ahora, otra cosa importante, ¿ya? Es que por aquí mismo también se actualiza el firmware, ¿ya? Más adelante vamos a hacer otra capacitación para saber cómo se actualiza el firmware del equipo, ¿de acuerdo? Porque eso es importante también que lo sepan, pero lo queremos hacer en una clase aparte porque hay estas cosas que hay que tener en cuenta cuando ustedes actualizan el firmware del equipo, ¿de acuerdo? Esto es bien importante. ¿Por qué actualizar el firmware del equipo? Porque, por ejemplo, un usuario podría eventualmente activar, bueno, en el caso de los T300 Plus, la Wi-Fi del equipo y utilizarlo como base para un dron 20%, así que Phantom tú 4. ¿Ya? prestas con chufle. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa de físicamente del equipo, bueno, tienen los dos compartimentos de batería y la batería va en este sentido así. Ahí. Ahí, y la tapa va encima, ¿de acuerdo? Y se conecta y se posiciona, ¿de acuerdo? Ahí. Y ahí se pone la batería. Ojo que lo ideal es que escuchen los dos clics, por si acaso, ¿eh? Porque si no, ya he visto un par de casos de clientes que por alguna otra razón no escucharon el clic y de repente ¡pap! Salió esto. Así que a los que tienen y a los que están recién ocupando, escuchen el clic, ¿de acuerdo? Bien. Fíjense acá, ese clic, lo escuchen, ¿de acuerdo? No sé si lo escucharon, pero la idea es que para que quede asegurada la batería, ¿de acuerdo? Bien, otro componente que va con la batería, con el receptor, es la antena UHF, ¿de acuerdo? Y aquí sí, esta es una cosa que es interesante, que tu equipo también lo tiene, Felipe, que me dijeron en fábrica, es que estos equipos ahora tienen un rango ampliado UHF, están de 410 a 470, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si los quieren ocupar con otros receptores de otra marca, entonces eventualmente conviene que, bueno, analicen la antenita, ¿de acuerdo? Esta antena que ustedes recibieron está en la banda permitida en Chile, que es 450 y 470. Sin embargo, hemos sabido de otras marcas que traen equipos con radios menores, ¿ya? En otra banda, por ejemplo, creo que es 430, 450. Si fuese así, el equipo es compatible, pero hay que cambiar la antena a una que esté en 430, 450. ¿Ya? ¿De acuerdo? Los que reciben ustedes los equipos es de 450 a 470. ¿De acuerdo? Por si acaso. ¿Ya? Bien, voy a instalar el equipo. Voy a encenderlo, ya para que vean. Cuando en el proceso encendido, el equipo enciende todos los LED, ¿ya? Cuando hay una pregunta que me hicieron hace poquito de un usuario que cuando lo tiene con batería externa y de repente se encienden todos y se apaga, se encienden todos y se apaga y se encienden, eso es batería, ¿de acuerdo? Eso es batería, tienen que cargar bien la batería. Es lo más probable que la batería, porque cuando se enciende, como enciende todos los componentes, ahí pega un pulso de corriente y si la batería está en malas condiciones, va a bajar y no lo va a dejar encender, ¿ya? También incluso pasa cuando lo conectan en el USB. Cuando lo conectan al USB y está configurado como base, le va a tratar de sacar corriente al USB y lo van a intentar saliendo como base. Por eso que antes de conectar el equipo vía USB al PC, déjenlo como móvil, para que no haga ese juego de consumo. ¿De acuerdo? Por si acaso, para los que cuando descargan datos. ¿Ya? Bien, ustedes pueden ver ahí los LEDs que están encendidos. Dentro de los más importantes que quiero remarcar, bueno, ya vimos el de batería, vimos también el del medio, que es el del de color verde, que ustedes fíjense cómo está pilpineando ahí. La cantidad de intermitencia es la cantidad de satélites que tiene y está rastreando. ¿De acuerdo? Una cosa es que el equipo no necesita la controladora para hacer lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Si el equipo está encendido como móvil o quedó como base
y la base no cambia las condiciones, cuando ustedes lo enciendan, él va a hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Es decir, si por ejemplo, imagínense ustedes que están midiendo, ¿ya? Y hicieron una configuración RTK, y esa configuración RTK es siempre la misma, por ejemplo, para cable el receptor arriba de un monolito, no es necesario que la configuren todos los días, instálenla solamente y él va a recordar la configuración porque sabe que está ahí mismo, y va a empezar a transmitir automáticamente. ¿De acuerdo? Él recuerda la última configuración. ¿Ya? Y bueno, el otro led importante es el segundo, que bueno, ustedes me imagino lo ven de derecha a izquierda, me parece que es este que está aquí, ahí, ¿ya? Fíjense cómo está incluso tratando de hacer algo. Ese es el LED que corresponde a RTK, ¿ya? En el caso de base y en el caso de móvil, este LED tiene que estar parpadeando, ¿de acuerdo? O sea, cuando comiencen a fallar los RTK o de repente está flotante o sigue autónomo y no hace nada, el primer indicativo es este LED RTK que está aquí. ¿De acuerdo? Sí, es tanto en base y tanto como en móvil. Fíjense que ella está parpadeando y es porque seguramente aquí dentro de la casa, como yo tengo teja, él es capaz de poder rastrear algo. ¿Ya? Yo lo voy a instalar ahora en un simulador de rastreo que tengo para que nos conectemos remotamente a la libreta y empecemos a ver el ejercicio. ¿De acuerdo? Un momentito, espérense un poquito. Ok, ahí instalé el receptor en un emulador y estoy simulando como, fíjense, no sé si pueden ver ahí hay como una olla, ¿de acuerdo? Una olla metálica, y esa ahí está el receptor metido adentro y ese es un repetidor celestial de una antena que tengo en el techo, ¿ya? Bien, esta es la libreta, me imagino que, bueno, ahí Felipe ya después la vas a tener en tus manos. Esta es la libreta R550, ¿ya? Este tiene un procesador de 1 GHz con Core 4, ¿ya? Y tiene, me parece, si mal no me equivoco, 8 GB en memoria RAM, ¿de acuerdo? Internamente igual tiene una tarjeta de 16 GB, ¿de acuerdo? Por tanto, tienen ahí un buen rato para poder jugar con todas sus aplicaciones. Esto tiene sistema Android, y si quieren le pueden instalar también en la parte posterior hasta 2 SIM cards, y pueden hablar por teléfono, instalarle WhatsApp. Yo les recomiendo que si no tienen una cuenta Gmail, se creen una cuenta Gmail para la libreta y así pueden hacer intercambios de información en sus cuentas Gmail directamente. O sea, enviar datos por Gmail, por ejemplo, o enviar datos directamente por Google Drive, de aquí, hacia su oficina, ¿de acuerdo? En el caso que obviamente tengan internet, ¿de acuerdo? Porque es Android. Así que todo lo que conocen de Android en el teléfono lo van a tener disponible en la libreta, ¿de acuerdo? Bien. Yo voy a conectarme a mi libreta, ¿de acuerdo? En forma remota, primero. Con Werner, le hago una consulta. Sí, por favor. Por ejemplo, en el tema de la libreta, claro, lo estoy viendo, igual estoy interesado en colocarle la tarjeta SIM, ¿Ya? pero entonces habría que desatornillar nomás toda la tapa para poder colocarlo porque no Sí, veo. no, sí, sacan la tapita nomás y ahí vas a ver directamente los SIM cards, directamente. Ya. Espérenme un poquito que estoy conectándome a la remota.
Bien, ahora yo me voy a cambiar de pantalla, ¿de acuerdo? Para que, por si ven que miro para otro lado, es porque estoy viendo una pantalla remota y les voy a compartir una pantalla, ¿de acuerdo? Bien, avísenme por favor alguien si ven la pantalla. ¿La ven? Perfecto. Ese es el escritorio de la pantalla. Fíjense la primera ganancia de este tipo de libreta. Van a ver que hay una aplicación que se llama AnyDesk, ¿ya? Y esta AnyDesk es la forma que tengo para poder conectarme a la libreta. Es decir, ahora, por ejemplo, si la libreta la conectan a la Wi-Fi de su celular o le ponen directamente una SIM card a la libreta, yo voy a poder estar viendo la libreta de ustedes e incluso tomar el control de ellas desde acá, ¿ya? Entonces para mí a veces es más fácil, incluso para ustedes, para hacer soporte, porque puedo ver exactamente lo que ustedes están viendo, ¿ya? Y que de hecho es lo que estoy haciendo acá. Yo tengo mi libreta al lado, pero no la estoy manipulando, sino que voy a manejar su escritorio de forma remota, tal como ustedes están viendo aquí, ¿de acuerdo? Bien, la libreta tiene varios iconos. Bueno, el gestión de archivos, obvio, que es el explorador de archivos, la configuración propia que viene también con el Android, y tiene la aplicación Survey Master, que es la aplicación a la cual vamos a centrarnos en esta sesión. Pero también hay dos aplicaciones importantes acá, que viene a ser un cliente NetDrip, que sirve para poder testear, por ejemplo, si es que hubiese al alcance de ustedes una base NetDrip, ¿de acuerdo? Y permite poder chequear la conectividad, si hay conectividad. Entonces, él verifica si es que los anchos de banda del celular que ustedes tienen van a poder eventualmente poder trabajar con esa base NetDrip, ¿de acuerdo? Y este otro FTP Client es una opción que pusimos ahora, porque posteriormente, yo creo que aquí a un par de meses, cada cliente va a tener una cuenta FTP, ¿ya? Y eventualmente va a poder bajar los datos directamente, ¿de acuerdo? Pues voy a parar para el video de compartir, para si hay alguien que quiere entrar. No, ok. Bien, sigamos entonces. Bien, entonces vamos a meternos en Subway por favor. Aquí cualquier consulta que hagan, por favor, no duden en hacerla. ¿Ya? Ahí está iniciando. Bien, el Subway es una aplicación que no necesariamente utiliza esta libreta, sino que puede utilizar cualquier libreta, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, ustedes la pueden instalar incluso en su aplicación. Si les interesa instalarla, me escriben y yo les puedo enviar el APK que lo copien a su celular y eventualmente los instala mejor. ¿Por qué razón? Es porque eventualmente muchas veces, el Google Play Store la saca, por ser quizá una aplicación china, no lo sé, pero hemos encontrado que a veces la saca, ¿de acuerdo? Bien, el software Android que trabaja aquí, trabaja con 4 paneles. El primer panel tiene que ver con toda la opción de proyectos, el segundo panel tiene que ver con todas las opciones de conexión, el tercer panel con toda la opción de relevamiento, y el cuarto panel con toda la opción de herramientas que pueda tener el equipo, ¿de acuerdo? En la opción de relevamientos, ¿de acuerdo? En la opción de proyectos, ¿ya? Obviamente el usuario, por ejemplo, aquí en Datum puede programar los datos. Nosotros normalmente entregamos los datos ya entregados. Vamos a crear un proyecto rapidito, ¿no? Solamente como ejemplo, después les explico un poquito más. Aquí en Datum, ustedes tienen toda la opción de poder ver los datos. Entonces incluso aquí dicen Datum guardado y ustedes pueden elegir. Si no estuviera el datum que ustedes necesitan, entonces van aquí donde dice predefinido y ustedes van a ver que dice acá arriba Chile, por acá abajo, ahí, ¿ya? Ahí están los chiles, ¿de acuerdo? Y ahí tienen los siglas UTM 18S, UTM 19S. Ustedes simplemente cliquean acá y ya lo tienen. Nuevamente le digo predefinido y ahí buscan el país que corresponda.
en este caso nosotros, y instalamos el 19S, ¿de acuerdo? Acuérdense que el IGM nuestro, estos son los dos datos que estamos utilizando hoy, ¿ya? ¿De acuerdo? Por si acaso, ¿ya? Sin embargo, si ustedes quieren crear uno, dicen definido por el usuario. Entonces dicen, por ejemplo, WGS84, le voy a poner UTM 18S, por ejemplo. Elipsoide de origen, entonces le eligen acá, fíjense cómo cambia, y aquí aparece este listadito de aquí. Y ahí eligen el que ustedes necesiten. Por ejemplo, el WGS84 ahí. ¿De acuerdo? Y automáticamente lo asumen, si se dan cuenta. Y ahora, acá entonces en el elipsoide de destino es el mismo. Obviamente elegimos el WGS84. ¿De acuerdo? Hicimos OK. Y después abajo, fíjense, aparece el sistema de proyección. ¿De acuerdo? Y en el sistema de proyección, ustedes le dicen clic aquí, y ahí eligen UTM, le dicen obviamente la zona, por ejemplo en este caso del 18, hemisferio sur, ¿ya? Y aquí sí, algo bien entretenido. Esta opción permite ingresar la altura. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que él considere el factor de escala, si que hubiese factor de escala por aplicar. Si no, simplemente lo deja todo referido a nivel del mar. Lo dejo OK. Y ahí entonces ya tienen la proyección y le dicen OK. Y ahí, si dan cuenta, ahí tienen la UTM. ¿De acuerdo? Y así para los demás. Por ejemplo, voy a crear otra, nuevamente para que lo vean, definido. Fíjense que acá es simplemente hacer clic con el dedo, no necesitan puntero ni lápiz, porque funciona exactamente con el mismo nivel de sensibilidad como si fuese un celular. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, yo le voy a poner acá. Por ejemplo, voy a poner WGS84. ¿De acuerdo? El signo al medio. Y después le voy a poner UTM 19S. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo nivel de blinking que viene acá. ¿De acuerdo? Bueno, después escogen el elipsoide de origen, que sería el WGS84. Entre paréntesis, yo lo estoy haciendo, ¿eh? Pero normalmente cuando reciba la libreta, esto ya va a estar listo. Lo van a recibir. Pero lo hago para que ustedes sepan cómo hacerlo, ¿ven? Y si quieren hacerlo ustedes mismos, eventualmente. ¿De acuerdo? UTM, si se dan cuenta ahí. 19, hemisferio sur. OK. Y ahí le dicen OK. Ah, perdón, el subdivisor de destino es el mismo. WGS84. OK. Fíjense ahora cómo en el listado tienen los 4 típicos sistemas de coordenadas que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, ahí simplemente le dicen OK y ya están ingresados los cuatro sistemas. ¿De acuerdo? Eso ahí en la opción que se llama Datum. ¿De acuerdo? Bien, vamos a crear un proyecto entonces para que lo vean. Aquí en proyecto, ustedes le dicen proyecto, y ahí, fíjense abajo, aparecen las opciones que dice abrir, crear, cargar, descargar, etc. Después, en este momento estamos creando una plataforma en donde ustedes incluso el proyecto lo van a poder crear en una oficina y poder descargarlo si es que eventualmente hubiese internet aquí en la libreta. Entonces van a poder compartir incluso proyectos desde la nube. ¿De acuerdo? Si fuese así, entonces yo voy a crear uno nuevo, le pongo crear, y aquí, si se dan cuenta, todo con el dedito nomás, ¿de acuerdo? También pueden usar el teclado si quieren, y ponen, por ejemplo, vamos a poner clase 1. ¿Ok? Bien, ustedes pueden, o sea, si no eligen el datum, es el último, si no pueden ir ahí donde dice la opción datum, ¿de acuerdo? Acá. Y ahí elige datum guardado y yo puedo escoger el datum que ustedes en el fondo hayan ingresado, ya sea 19, 18, dependiendo de la zona. Lo elijo, le digo OK y ya tengo el datum correspondiente. Luego, entonces le digo OK y ahí le digo OK.
y ahí está el proyecto creado. Bueno, una de las cosas que primero nos pedía respecto al Windows Mobile, especialmente el señor Chávez, es que apareciera en pantalla el nombre del proyecto activo. Bueno, ahí está ahora el nombre del proyecto activo y sé en qué proyecto me estoy moviendo. ¿De acuerdo? Así, él puede ir a proyecto y después abrir, elegir uno o elegir cualquiera y decir abrir acá abajo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ese. Y acá abajo está el botón abrir. Y simplemente lo abre, lo cierra. E incluso, ahí fíjense abajo, hay un icono de 3 puntitos que si yo lo cliqueo, le puedo decir eliminar. Y puedo eliminar todo el proyecto directamente yo mismo desde el mismo software. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Eso es en cuanto a la administración del proyecto. ¿De acuerdo? Bien, estando el proyecto, aquí hay varias cosas que son interesantes. Primero, por ejemplo, está este elemento. Y este elemento me permite a mí agregar puntos. ¿De acuerdo? Estos puntos que yo pueda agregar pueden ser utilizados como estación, como puntos de replanteo, o simplemente como un punto que yo voy a utilizar. ¿De acuerdo? Esto es importante aquí. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo tengo un punto cualquiera, por ejemplo, voy a... Esperen un poquito, voy a utilizar... A ver. Ya, aquí tengo. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a estacionar en la base, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a poner la coordenada de mi estación, ¿ya? Donde yo voy a estacionar. Por ejemplo, le voy a poner B1 acá. B1. Y voy a ingresar mis coordenadas. Esta coordenada es una base, por tanto es un punto de control. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí ingreso mi norte. Es 629. 4. ¿Ya? La este es 356.283.129. ¿Ya? Y la Z es 702.833. ¿Ya? Aquí, a diferencia, digamos, de las versiones anteriores en este programa, yo puedo hacer la distinción. Si el punto que estoy ingresando es un punto agregado, que lo puedo utilizar ya sea como base o como replanteo, o puedo hacer la distinción si es que es un punto de control o si es que es un punto de replanteo. Si es que es un punto de control, yo lo voy a poder utilizar para poder utilizarlo como base, etc. Si es que es punto de replanteo, lo voy a poder utilizar como, obviamente, para las aplicaciones de replanteo directamente. ¿De acuerdo? Y así ustedes, obviamente, pueden ingresar todos los puntos que quieran. Eso acá en la zona de puntos, de elementos, puntos. Si se dan cuenta ahora, aparece ahí un listado. Cuando hacen clic aquí, aparece la coordenada del punto. ¿De acuerdo? Incluso ustedes acá está la opción para poder buscarlo por nombre. Por ejemplo, la base B1. ¿De acuerdo? Ahí te le dicen buscar y ahí entonces automáticamente les busca la base y les busca el punto. O sea, hay un buscador. ¿De acuerdo? Porque dentro de un proyecto pueden haber muchos puntos ahí. Bien. Eso es el elemento. Acá en código, ¿ya? Este es otro avance. Ahí, por si acaso, Chávez, es yo puedo crear, ¿ya? Y agregar listas de códigos. Por ejemplo, no sé, por decir algo, lista 1. ¿De acuerdo? Le digo OK. Y aquí en lista 1, entonces, yo puedo ahora en esta lista agregar puntos, o sea, códigos para puntos, códigos para líneas y códigos para polígonos. ¿De acuerdo? Va a depender, incluso yo le puedo asignar hasta grupos. O sea, puedo crear un grupo, por decir algo, eléctrico, un poste de baja, de alta, poste cemento, poste madera, hacer todo ahí un levantamiento con respecto al sistema, ¿de acuerdo? Ahí sí. ¿De acuerdo? Bien. Eso es en la parte de lista de códigos. En DXF,
¿ya? Ustedes también pueden crear o importar archivos de XF al sistema. De manera tal de que esos archivos de XF yo los pueda utilizar como base de pantalla o también los pueda utilizar como elementos de replanteo, ¿ya? Lo importante es que estos elementos de replanteo, o sea, el CAD no sea artístico, sino que sea geométricamente útil, a eso me refiero, ¿ya? O sea, tratar de sacarle todo elemento gráfico para que no se queme la pantalla prácticamente de la libreta, sino que básicamente esté ahí el sistema trabajando. Entonces ustedes incluso pueden agregar los puntos del CAD, agregar las líneas del CAD y agregar las vértices de las líneas del CAD, de manera tal de que cuando voy a replanteo CAD yo puedo elegir directamente desde el CAD. ¿De acuerdo? Bueno, acá sí voy a hacer un alto. En el alto, fíjense, me voy a ir Don al... Werner, ¿Sí? consulta con eso del DXF, yo puedo pinchar la línea en todo el segmento, la línea del segmento, y me va a obtener las coordenadas de eso. ¿A Exactamente. eso se refiere? Exacto, tú vas a elegir la línea y el programa automáticamente va a elegir su origen y su fin, y lo va a convertir en una línea y va a llamar al programa de replanteo de líneas dentro del CAD. Y todo lo que comprende esa línea. ¿Ah? Y todo lo que comprende esa línea, todo el Exactamente. intermedio, digamos. Sí, exactamente. Yo lo puedo pinchar, en la libreta trae un lápiz, ¿cómo lo hago? No, directamente con el dedo. Ahí Perfecto. Sí, porque es táctil, Vale. paréntesis, ¿de acuerdo? Y Ya, Don Werner, perfecto. a nivel de sensibilidad de dedo, ¿de acuerdo? No es necesario ocupar un lápiz ni mucho menos. ¿Ok? Don Werner, ¿el DXF en qué versión tiene que estar? Mira, yo he ¿O lo probado soporta en cualquier 2008, versión? 2010 y me funciona bien. Ya. Por lo menos yo. Ahora, hay otro cliente que usó el 2016 y le funcionó. Lo que sí, lo que yo siempre le digo es que sea un CAD, pero que sea geométricamente útil, no sea un CAD artístico, porque si no a pesar de que él es capaz de poder grabar, dibujar los símbolos, van a recargar mucho la CPU del equipo y van a perder Exacto. tiempo en los paneos del CAD. Que esté limpio el archivo. Claro, o sea, que necesiten, que esté solamente lo que necesiten en el fondo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, fíjense, aquí en el escritorio de la libreta está un gestor de archivos, ¿ya? Fíjense, ahí tienen la cantidad de gigabytes que tienen disponibilidad en realidad es de 64 gigabytes, pero bueno, hay sistema operativo y otras cosas están, y tienen 47 gigas de disponibilidad dentro de la aplicación, ¿de acuerdo? El programa, cuando ustedes hacen acá, se instala en una carpeta que se llama SinoGNS, ahí, SinoGNS y Survey Master, ¿de acuerdo? Y los proyectos CAD tienen que estar aquí en esta carpeta que se llama Map, ¿de acuerdo? Ahí tienen que estar ahí fíjense, ahí dice Map y ahí dice CAD, ¿de acuerdo? Y ahí en CAD tienen que estar obviamente los proyectos y los dibujos CAD que yo necesite tanto importar, y si eventualmente exportan, aparece una carpeta Export CAD y ahí los pueden sacar. ¿De acuerdo? Bien. Vuelvo entonces al programa. Bueno, acá tienen la opción importar y exportar, eso lo vamos a ver después que configuremos una medición propiamente tal, ¿ya? Aquí en lo que tenga que ver con el receptor propiamente tal, hay un panel que se llama dispositivos. En este dispositivo está todo lo que tiene que ver en relación a la conexión con el dispositivo, ¿de acuerdo? Para poder conectarme, bueno, yo le digo conexión y vamos a buscar alguno que esté disponible, ¿de acuerdo? Voy a ir aquí y vamos a conectarnos al T300, que sería el 332. Si no estuviera, ustedes le dicen, obviamente, buscar dispositivo. Hago clic. Voy a correr un poquito aquí para que acercarlo, porque como está ahí. Bueno, esta versión habla ahora, ¿ya? Habla medio como español chino, ¿de acuerdo? Pero da risa, pero después uno se acostumbra, ¿de acuerdo? Bien, una vez que está conectado, automáticamente, fíjense acá abajo, les dice cuál es el estado. Bueno, él dice base, porque la última vinculación fue como base, ¿de acuerdo? Entonces, yo me voy a ir aquí a base, y aquí hay varias configuraciones que puedo utilizar, ¿ya?
esto aquí es importante que pongan un poquito de atención, porque en estricto rigor, Don nosotros... Werner, antes que pase ahí, cuando dio la pantalla anterior, Sí, habla de búsqueda de los equipos. sí, Usted sabe que la libreta mía ocupa el COM5 para el base, COM8 para el móvil. sí, acá ya Entonces, no existe ese concepto. y ahora, ¿cómo yo sé cuál es el base y el móvil ahí? Por el ¿Por qué? número Por de el número serie. de serie. Por el número de serie, exacto. Sí. Y el mínimo siempre, no me acuerdo, parece que el mínimo era el base. En realidad, ambos pueden funcionar como base o ambos pueden funcionar como móviles, ¿ya? Ya, Entonces, ok. como en la versión de Windows Mobile requiere un COM, entonces siempre decía el COM menor es el base y el COM mayor es el móvil. Pero aquí en realidad da lo mismo. Yo puedo utilizar tanto base o móvil, o incluso yo podría utilizar los dos como móviles, si es que Ya, tuviese perfecto. dos libretas con Pero ahora ambos. me voy a guiar por la serie nomás. Exactamente. Normalmente, si me preguntan, recomiendo que el número menor sea base y el número mayor sea móvil, como para tenerlo así como una cosa mnemotécnica, ¿no? Prácticamente. Pero es indistinto eso, ¿de acuerdo? Listo. Bien, aquí en base entonces, fíjense que hay configuraciones. Nosotros normalmente entregamos dos configuraciones, una que dice base fija y otra que dice base automática, ¿de acuerdo? La base automática es una configuración en la cual el sistema figura y configura su propia base y comienza a emitir correcciones. Normalmente se ocupa cuando yo no conozco coordenadas de la base o simplemente que necesito hacer un levantamiento relativo. ¿De acuerdo? Entonces, se ocupa en base automática. Pero si ya conozco la base, entonces ocupo la base fija, por ejemplo, como en este caso. Vamos a hacer las dos para que vean la diferencia, ¿de acuerdo? Teniéndolos vinculados, voy a base auto, ¿de acuerdo? Le digo aplicar, y él básicamente lo que va a hacer es configurar la radio interna, configurar los parámetros del receptor, capturar algunas coordenadas para promediarlas y genera la base automáticamente. Y de hecho les preguntan, ¿desean mantener conectividad o simplemente desean conectarse? Yo no me voy a desconectar para dejarlo ahí indicando que está como base, ¿de acuerdo? Acuérdense que como les expliqué al principio, cuando el receptor está en modo base, espérense un poquito, vamos aquí. Voy a parar un poquito y voy a compartir esta otra pantalla, ¿de acuerdo? Bien, ahora voy a compartir esta pantalla. No sé si ven la pantalla, me avisan por favor si la ven. ¿Sí? Bien, ahí en este caso estamos viendo los indicadores del receptor. En este caso en base, ya sea como en base como móvil, fíjense, en esta es en el que yo necesito tenerlo como receptor, ¿ya? Voy a ponerlo acá, ahí. Ese es el icono que debería ser parpadeante, el que está marcado ahí, ¿de acuerdo? Tanto en el base como en el móvil. Si por alguna otra razón el base no está parpadeante el LED que acabo de indicar, entonces definitivamente no van a recibir correcciones. Por tanto, eso sí o sí tiene que estar marcando. Y no se olviden de instalar la antenita, porque pasa que a veces se nos olvida instalar la antenita y resulta que nada funciona y llaman al Werner y se está viendo todo el mundo abajo y es porque no tienen instalada la antenita, ¿de acuerdo? Así que por favor no se olviden. ¿De acuerdo? Ha pasado, ha pasado. Algunos se ríen, pero ha pasado. ¿Ya? Bien, eso. Y entonces vamos a ir ahora al móvil, vamos para esta pantalla. Bien, ahí está la configuración automática. En este caso lo que hizo él fue tomar los parámetros que vio. Fíjese que ni siquiera incluso preguntó por la altura instrumental. ¿Eso qué significa? Que él pone la base a la altura del receptor. ¿De acuerdo? Por si acaso. Si tuviesen la base fija, entonces ahora ustedes dicen base, y ahora entonces dicen base fija. Le digo aplicar, y fíjense cómo automáticamente me pregunta, perfecto, hay que necesito yo conocer la base fija. Entonces yo puedo cliquear directamente sus coordenadas, su nombre, etcétera, y sus coordenadas. ¿De acuerdo?
y ahí entonces ingresan su nombre, su código, norte, este, elevación, etcétera, como ustedes quieran. Ah, y la altura instrumental. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, en el caso de la altura instrumental, aquí sí voy a salirme de esto nuevamente, y es importante tener un alcance con respecto a la altura instrumental. En la altura instrumental, ¿ya? Aquí quiero dejarlo bien claro, es que cuando yo digo base del receptor, es la altura medida a este punto, ¿ya? ¿De acuerdo? Y cuando digo altura inclinada, es a una marquita que no es la roja, por si acaso. Es una marquita, es una rayita con un círculo al medio, que está casi 1 centímetro más abajo de esta línea roja. ¿De acuerdo? Esa es como la altura slant, que le llaman algunos, inclinada. ¿De acuerdo? Bien. Bien, ahí está. Entonces, ¿se recuerdan que yo había ingresado un punto? Es un poquito que se va a conectar. Es un poquito que se me apagó el receptor, ¿ya? Perfecto. Vamos a conectarlo nuevamente entonces. Vamos a esperar que tenga señal. Don Werner, Sí. mientras tanto, me quedó claro eso, que usted teniendo el punto ya definido anteriormente, lo va a ingresar acá en este sistema, pero cuando vamos a iniciar un levantamiento, ¿Perdón? si vamos a iniciar un levantamiento sin base, Sí, sí. sin base conocida, no me quedó claro qué altura instrumental le voy a poner y dónde se la coloco. Ya, lo que pasa es que existen dos opciones usted ahí en ese caso. Si usted, por ejemplo, va a utilizar o va a hacer un puro levantamiento a partir de una pura base, ¿no es cierto? Y esa misma base va a alimentar, entonces usted puede, si quiere, dejar en la base auto. La base auto pone la base directamente a la altura de antena y posteriormente usted le puede decir cuál fue la coordenada final y bajar todo al piso. ¿Ya? A ver, le explico. Claro. Cuando usted ocupa esta base automática que está acá, ¿ya? Esta base automática lo que hace es poner, suponiendo que este sea el trípode, pone directamente la altura aquí. No necesita altura instrumental, porque eventualmente él pone la coordenada que registre la base, y respecto de todo esto, lo genera a partir de este punto. Cuando usted, por ejemplo, si tiene un monolito acá abajo, y ese mono, obviamente usted midió la altura instrumental, y usted le dijeron, Felipe, la coordenada es tanto, entonces el receptor automáticamente lo que va a hacer después es llevar la altura aquí al piso y traslada todo el levantamiento referido al monolito. ¿Ya? Si es que lo necesita. Ahora bien, si usted necesita una coordenada de base, a pesar de que sea relativa, entonces ocupa la base fija, ¿de acuerdo? Yo voy a decirle aplicar, ¿de acuerdo? Y entonces usted, por ejemplo, le pone nombre acá, por ejemplo, vamos a ponerle B10, ¿ya? Y usted le dice recibir. Y ahí entonces recibe la coordenada y acá abajo usted pone la altura instrumental, que Perfecto. es como Eso lo es lo que normal. necesitaba. ¿De acuerdo? Perfecto. Listo. ¿Ya? Ahí va a depender del usuario. Lo que pasa es que, ¿por qué pongo la base automática? Porque el tema es el siguiente. Para el software,
Si yo, por ejemplo, utilizo la posición fija, él va a poner esta posición y la va a dejar como fija, independiente que usted la haya obtenido de navegada, ¿de acuerdo? Entonces, después usted va a tener que, en el software, posteriormente, hacer la traslación si es que eventualmente esta coordenada llegó a ser una coordenada final o en realidad la coordenada era otra, ¿de acuerdo? Eso en el caso. ¿Qué pasa? Fíjense, aquí me voy a adelantar un poquito, permiso. Cuando yo le digo base auto y hago un levantamiento respecto de esa base auto, ¿ya? Y yo hago todo un levantamiento, ¿de acuerdo? Y después vienen y me dicen, oiga, la coordenada base auto en realidad era esta. Entonces, ¿qué es lo que hace la libreta en forma automática? La libreta en forma automática tiene una aplicación que se llama cambio de grilla. Y él automáticamente lleva todo ese levantamiento a la coordenada final y le recalcula todas las coordenadas a la coordenada final. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahí tienen las dos opciones. Bien. Vamos entonces, ahí ya estamos conectados. Le vamos a decir entonces base. Y vamos a decir en base fija, ahí para que estemos más claros. Le voy a decir aplicar. Y bueno, yo eventualmente conocía mi coordenada. ¿Se recuerdan que yo ingresé la coordenada B1? Entonces le digo B1, elijo B1, y de ahí le digo OK. Y se da cuenta, ahí rescata automáticamente la coordenada de B1. Yo le digo, bueno, base del receptor, y esta coordenada para mí es altura instrumental 0. ¿De acuerdo? Porque está aquí adentro. ¿Ok? Una vez que ustedes la seleccionan, le digo OK, y él entonces comprueba, configura la radio interna, configura los parámetros del receptor, genera la base, y ahí avisa que el equipo ya está listo. Incluso le pregunta a ustedes si desea desconectarlo. ¿De acuerdo? Como ya está listo, y chequeo que el equipo esté... Voy a ver si puedo levantar un poquito, ¿de acuerdo? Pero está aquí, ese LED, ¿de acuerdo? Ese es el LED, el segundo LED, el que tiene que estar en fondo en el modo Blinkley, ¿ya? Bien, yo me voy a desconectar entonces. La base ya está trabajando y ahora entonces me voy a pasar al móvil, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, hago clic acá. Y fíjense, me aparece ahora entonces el otro receptor, que sería el que voy a declarar como móvil, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, ustedes pueden ver inmediatamente en la pantalla que el equipo ya está fijo en realidad, ¿ya? Porque ya ha sido declarado como móvil. Pero en estricto rigor es dispositivo, yo le digo rover, y ahí entonces está la configuración como móvil. Elijo la configuración como móvil y ahí le digo aplicar y ahí está listo. Ahora, si este siempre ha sido aplicación móvil, eventualmente cuando ya lo conecten, él va a estar automáticamente, ya va a estar fijo ya, porque sabe que el equipo es móvil y basta con que la base comience a transmitir para que él comience a calcular. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dónde le ingresa la altura a la antena del móvil? Ok, aquí, fíjate que dice antena. En el icono ahí dice antena. Y ahí en antena usted le puede decir si va a ingresar a la base del receptor, que es lo normal porque es jalón, o a la altura inclinada. Yo en este caso lo tengo con un jalón a 2 metros, entonces le digo 2 metros. Y ahí yo le digo OK, y ya está trabajando con un jalón de 2 metros. ¿De acuerdo? Bien, en esta pantalla, fíjense... Don Bernard, la máscara de elevación que utilizan el receptor, o sea, la base en este caso igual se le puede agregar. Son 10 grados. Son 10 grados. Sí. Claro, los que están predeterminados, ¿no? Están predeterminados, sí, en 10 grados. Claro, y cambiaron la frecuencia también. Ustedes, miren, ustedes pueden hacer un cambio. Voy aquí a hacer un cambio y voy a crear una configuración para que vean que es fácil hacerlo. Le voy a decir rover, ¿ya? Y voy a agregar una. Imaginémonos que
tenemos un receptor Trimble en una frecuencia distinta y vamos a intentar conectarnos con ella, ¿de acuerdo? En esta pantalla yo le digo agregar. Entonces aquí me dice radio interna. Yo le digo, cliqueo en radio interna. Y aquí fíjense cómo me dice protocolo. Si es transparente. Y aquí hay varios protocolos de radio. Puede trabajar en transparente o EOT, también le llaman algunos. TrimTalk 450S, ¿ya? También puede trabajar en un protocolo que se llama South, como móvil, o también con los equipos CHC, ¿de acuerdo? Los Trimble trabajan la mayoría en TrimTalk 450S. ¿De acuerdo? Ustedes, bueno, ahí escogen cuál es. Nosotros normalmente trabajamos en el protocolo transparente. ¿De acuerdo? Después viene el tema de la frecuencia de radio, ¿ya? En la frecuencia de radio es importante que él tiene canales preestablecidos, pero también ustedes pueden decir personalizar, y aquí ustedes directamente escriben la frecuencia del equipo, que estaría haciendo las veces de base. ¿Ok? Por ejemplo, imaginémonos que esté en 4, bueno, me voy a recordar algunos que recuerdo, que son los 464.55. Y ahí ustedes la escriben directamente. ¿De acuerdo? Entonces, repito, acá por ejemplo ustedes crean una configuración, yo le digo agregar, dicen radio interna, y aquí entonces escogen el protocolo, si quieren trabajar con Trimble, o si quieren trabajar con South, o transparente, que es la mayoría de los que ocupan, y acá escriben la frecuencia. Él tiene frecuencias preestablecidas, pero si quieren una frecuencia determinada, le dicen personalizar, y aquí abajo la escriben directamente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Bueno, ahí después, si ustedes simplemente le dicen, vamos a escribir una, por ejemplo, le vamos a poner aquí 458.00, por decir algo. Le digo confirmar, y ahí entonces ahora tiene una frecuencia propia de 458.00, y aquí está la máscara de elevación, José. Si incluso tú la puedes cambiar aquí. Si te interesa, le puedes poner 15 grados, que algunos piden 15 grados. Por ahí. Una vez que ustedes ya crearon la configuración, le dicen guardar. Y ahí entonces le ponen un nombre. Por ejemplo, config class, por ejemplo. Conf class. Y yo le digo OK. Entonces van a saber que ahora este móvil, esta configuración, es para trabajar ya sea con un Trimble o trabajar con lo que quieran. Entonces pueden crear distintas configuraciones dependiendo del estilo de trabajo que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Y dependiendo del estilo de la configuración, ustedes la escogen y le dicen aplicar. ¿Ya? Cuando le dicen aplicar, fíjense, él se configura la radio, configura los parámetros del receptor y automáticamente se sale y vuelve a la pantalla de levantamiento. ¿De acuerdo? Fíjense, yo le digo OK, y ahí vuelve y aparece la pantalla de levantamiento. ¿De acuerdo? Bueno, en esta condición ustedes ya, fíjense, podrían ya comenzar a medir, ¿ya? Porque ya está fijo y ya eventualmente tienen sus coordenadas directamente. ¿De acuerdo? Algunas cosas que puedo mencionarles de aquí, ¿ya? Es, por ejemplo, el info de posición. El info de posición, ustedes pueden inmediatamente cuáles son las coordenadas, ¿ya? Y también pueden ver cuáles fueron las coordenadas de la base. Si ahí, Felipe, tú recuerdas que tú hacías, de repente no sabías qué coordenadas tenías de la base, ahora tú las puedes ver directamente, ¿ya? Y otra cosa importante, y aquí no, como GeoGlobality nos anotamos un por otro, también podemos ver la batería de la base, ¿ya? No solamente vemos la condición de batería del móvil, también podemos ver la batería que hay en la base también, ¿ya? Se supone que la siguiente mejora que queremos hacer es mostrar el nivel de la batería, en la batería externa. Pero para eso tenemos que conjugar algún tipo de batería que nos permita hacer eso directamente. ¿De acuerdo? Pero ya tenemos esa condición, ¿ya?
Bueno, también tenemos acá la parte de satélites, ¿ok? Y podemos ver, por ejemplo, bueno, todos los satélites, y se dan cuenta que ya ahora los azulitos son los satélites GLONASS, perdón, los Galileo, que ya son permanentes aquí. ¿De acuerdo? Bueno, esperamos que ya, como les digo, a veces aparecen hartos Beidou, pero todavía no están todos habilitados, por eso es que de repente aparecen, desaparecen, etcétera. ¿Ya? Pero esto es importante. Ahora, otra cosa importante que menciono en esta pantalla de info de posición, fíjense que aquí dice latencia, ¿ya? Esta latencia quiere decir el tiempo de retardo del dato que viaja desde la base al móvil, ¿ya? Esto es importante porque eventualmente a veces me dice no está fijo, no está flotante. Entonces, si no está fijo, no está flotante, yo podría ver, por ejemplo, aquí en la pantalla de abajo, que este símbolo que está bajito no aparece como movimiento. Y aquí, fíjense al ladito, aparece un D, ¿ya? Ahí está uno. Entonces, ahí fíjense, aparece una D. Y esa D es el retardo del dato que viaja de la base al móvil. Normalmente tiene que estar máximo 5 segundos. Pero si comienza a aumentar 5, 10, 15, 20 y comienza a seguir aumentando, significa que no estoy recibiendo nada desde la base. ¿De acuerdo? Entonces, ahí obviamente algo habría que hacer en la base. ¿De acuerdo? De hecho, si yo no tengo comunicación con la base y le digo info de posición, entonces le digo base, aquí no me va a aparecer ningún tipo de información. ¿De acuerdo? Y la latencia, por lo general, ¿en cuánto tiene que estar entonces? La latencia normalmente no debe ser más allá de 5 segundos. Hasta con 5 segundos el equipo sigue trabajando sin ningún problema. Pero si ya comienza más allá de 5 segundos, es probable que comience a flotar. Pase de flotante a fijo, flotante a fijo. ¿Ya? Bien, vamos entonces ahora a la pantalla de relevamiento, que sería la tercera panel. Y en esta pantalla del panel, ustedes pueden, por ejemplo, hacer un levantamiento detallado. Si yo le digo relevamiento detallado, él básicamente lo que va a mostrar son las coordenadas que tiene, va a permitir ingresar el número del punto, eventualmente si hubiese un código, estaría pudiendo aquí abrir la lista de códigos, solamente para elegirla, y aquí en todo momento puedo cambiar la altura. Ahí Felipe, si te das cuenta acá, yo le puedo cambiar la altura en esta pantalla si quiero también. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí aparece, fíjense, un numerito, ¿ya? Un 5, si se dan cuenta. Ese numerito representa cuántos puntos les voy a dar para que promedie para crear un punto. Yo le puedo dar 5 y si hacen, por ejemplo, hacen clic ahí arribita, ya, fíjense cómo va cambiando, ¿ya? Cada vez que ustedes le van viendo ahí, miren cómo cambia. Entonces ahí va a esperar, bueno, voy a cortar eso, ¿ya? Y ahí lo puedo volver a 1. ¿Ya? Ahora, para grabar, ustedes pueden presionar ahí mismo, ¿ya? Fíjense cómo graban ahí, y él indica ahí una señal audible, si se dan cuenta, ¿ya? También ustedes pueden ir aquí a Enter, hay una plaquita de Enter, y si yo digo Enter aquí, él también graba. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, esta es la pantalla de relevamiento por coordenadas que yo le defino. Bien, en esta pantalla, ustedes fíjense acá abajo, fíjense, definir, ¿ya? Ahí tienen algunas opciones. Por ejemplo, ustedes pueden decir que el equipo esté midiendo fijo o no fijo. Por ejemplo, no necesitan precisiones. Por ejemplo, hacer un levantamiento probablemente a nivel métrico. Hay muchos clientes que me han preguntado que yo no necesito hacer un levantamiento preciso, simplemente necesito hacer un relevamiento aproximado, y entonces al despinchar en fijo no necesito incluso tener la base, sino que puedo ir a mi propio equipo y hacer un levantamiento, obviamente con precisiones métricas. ¿De acuerdo? Si yo le digo fijo acá, entonces acá abajo yo le digo cuáles son las precisiones que quiero. ¿De acuerdo? Ahí.
Por ejemplo, aquí estoy exigiéndole 3 centímetros y en la vertical 4 centímetros. Y eso obviamente lo dice el cliente, lo va a ver. ¿De acuerdo? ¿Bien? Ok. Eso es el relevamiento detallado. El relevamiento más básico que obviamente ustedes puedan tener. Luego está el Stop Go. Y el Stop Go sí que es interesante porque fíjense, si el equipo está conectado a internet, automáticamente a ustedes les muestra por StreetMap Lo voy a acercar un poquito para ver. ¿Ya? Si se dan cuenta, muestra automáticamente una cartografía del lugar donde ustedes están levantando. Entonces, ahora las coordenadas que levantan se representa un punto directamente. ¿Ya? Entonces, esto es súper bueno porque así el usuario puede saber exactamente cómo va el levantamiento de acuerdo a la distribución geoespacial que necesita. ¿De acuerdo? Y esto es exactamente igual. Fíjense, yo voy a clicar acá. ¿De acuerdo? Bien, y obviamente ahí van apareciendo los puntos. Y si yo me muevo con el móvil, obviamente esto se va a mover. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro, muchachos? Sí. ¿Qué pasa si no es una zona rural Bueno, y no está bueno, si fuese una zona donde no hubiese internet, por ejemplo, esto va a aparecer todo con fondo blanco, sin ningún problema. ¿De acuerdo? pero no puedo, no está como no podría hacer el levantamiento como tipo Google Earth? No tengo esa pantalla acá. Si le pudiera compartir internet. Sí, claro, exacto. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, mientras si tú lo tienes con de internet, incluso tú puedes ir a, fíjense, esta es otra opción. Yo le digo capa. Ahí, y puedo ver la imagen satelital también, si quieren. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y entonces ustedes pueden ver ahora acá abajo que tienen la imagen satelital y pueden ir levantando por imagen satelital. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Don Werner, Sí, otra claro. consulta. Sí, Donde sale el IMU, ahí se le puede activar el inclímetro, ¿no? exactamente. Exactamente. Ahí Ya. se le instala el inclinómetro directamente al equipo. ¿Ya? Bien, bueno, acá exactamente igual, si se dan cuenta del número del punto, lo que quieran, C01, y ahí comienzan a levantar, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo el contador comienza a aumentar ahí, por cada punto que van ingresando y van ingresando puntos, ¿de acuerdo? Bien, ese es entonces es el levantamiento. Bueno, acá también, fíjense, ustedes pueden ir a este icono que se llama engranaje, ahí, yo le llamo icono engranaje, entran a la misma pantalla donde, perdón, a la misma pantalla de fijo, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora también, fíjense aquí hay una opción que dice visualización, ¿ya? Y en visualización, ustedes pueden mostrar mapa base, ¿ya? O también pueden mostrar el mapa. Si dicen mostrar mapa base, significa que él va a desactivar el mapa y va a poner el CAD de fondo que ustedes ingresaron. ¿De acuerdo? O sea, como en lugar de tener un fondo, a lo mejor que, por ejemplo, no sé, vamos a un sector rural donde probablemente la base de datos de StreetMap no sea buena, ustedes van a ver probablemente un fondo blanco. Pero si le ingresaron un CAD, por ejemplo, con algún loteo, van a ver de fondo el loteo. En fondo. Eso es lo que quiero decir. Y se van a poder ir ubicando dependiendo de la distribución del loteo. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Eso es en cuanto al levantamiento. Y acá una cosa interesante, que aquí les pido que pongan atención, ¿ya? Que es el levantamiento que se llama PPK, ¿ya? Este levantamiento PPK lo que hace es que paralelamente a que el sistema está levantando en RTK, él está grabando datos de postproceso. ¿De acuerdo? ¿Con qué objeto? Con el objeto de que probablemente, suponiendo que a lo mejor ustedes fueron grabando y no se dieron cuenta que habían puntos flotantes por ahí y siguieron midiéndolo, ¿ya? Entonces ustedes con los datos de postproceso pueden nuevamente
rehacer toda la medición, pero ahora en postproceso, no en RTK. Y así recuperar toda la medición. ¿De acuerdo? Bien, este levantamiento PPK, ¿cómo funciona? Básicamente, el levantamiento PPK funciona en la medida en que ustedes, bueno, una vez que lo activan, el primer punto tienen que guardarlo 1 minuto y después los siguientes puntos 3, 4 o 5 segundos por cada punto. ¿De acuerdo? Para que él pueda tener observaciones y poder después hacer el levantamiento RTK. O las observaciones que ustedes le vayan diciendo, ¿ya? Aquí en el icono de engranaje, fíjense ahí en PPK, y ahí ustedes le dan el tiempo de ocupación, si quieren 15 segundos por punto o 5 segundos por punto. Yo les recomiendo 5, al menos 5, para que él tenga, digamos, 5 segundos de observación por cada punto para poder resolverlo. ¿De acuerdo? Bien. Eso es en el caso del levantamiento. Y después tenemos el levantamiento cinemático, y el levantamiento cinemático básicamente él levanta por tiempo o por distancia. Ustedes le dan el primer número de puntos, ¿no es cierto? Y luego le dicen ya sea distancia o tiempo. Entonces si le dicen distancia, por ejemplo, cada 2 metros, cada 3 metros, ustedes avanzan 2 o 3 metros y él comienza a grabar un punto en forma automática. ¿Ok? Bien. Eso en cuanto a los levantamientos. Bueno, acá también puedo tener el replanteo de puntos, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, acá elegir algún punto que ya tenga, por ejemplo, no sé, cualquiera de estos. Yo le digo replantear. Bueno, ahí estamos encima del punto, así que en realidad no hay mucho que replantear. ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, esa es la pantalla que él pone como replanteo, ¿de acuerdo? Tienen distintas pantallas. Pueden tener una pantalla, por ejemplo, de brújula, para que les vaya diciendo por dónde va el punto, ¿ya? Y también tienen, una vez que se acercan al punto, pueden cambiarlo al punto y ver derechamente dónde está el punto directamente, ¿ya? Y ahí les va a decir tanto al sur, tanto al norte, tanto arriba, tanto abajo, etc. Don Werner, Sí, y ahí también se podría cargar la capa de la imagen satelital sí, creo que sí. A ver, para vamos a probarlo. replanteo. Un poquito. Espera un poquito. Vamos a ver si lo puedo hacer. Ahí, ahí está. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, acá, entre paréntesis, el zoom, ¿de acuerdo? El zoom que funciona acá, funciona con el dedo, igual como lo hacen con el celular, por si acaso, ¿ya? Tiene los mismos sistemas de establecido de zoom y todo lo demás, ¿ok? Bien. Eso es en el caso de replanteo, ¿ya? Lo importante aquí, sí, ojo, que cuando replantean, probablemente si tienen varios puntos por replantear, ustedes aquí en proyectos tienen la opción de importar, ¿ya? Y ahí tienen, por ejemplo, no sé, varios formatos,
dependiendo del que ustedes quieran, nombre, coma norte, coma este, coma z, coma código, el que ustedes tengan. Normalmente yo ocupo el nombre, coma este, coma norte, coma z. Ahí ustedes eligen el punto y ahí entonces les va a preguntar agregar punto, si toda la lista lo van a ingresar como puntos de control o como puntos de replanteo. Entonces van a estar disponibles inmediatamente en la pantalla de puntos de replanteo. ¿De acuerdo? Bien. Eso es en cuanto al replanteo punto. Bueno, en el replanteo de línea, esto también, bueno, aquí hay que obviamente agregar una línea, y entonces al agregar la línea, yo le agrego, por ejemplo, le digo el punto de inicio de la línea, ahí escojo la línea, por ejemplo, la base B1, ¿ya? Le digo OK, y luego escojo el punto final de la línea. Le digo, bueno, ahí, por ejemplo, el C3, le digo OK. Le puedo poner un nombre a la línea. Y ojo, que ahora esta versión viene con la línea 3D, o sea, no solamente replantea la línea en 2D, sino que también en la altura. Entonces, si fuese una línea, por ejemplo, correspondiente a una rampa de acceso, o que tuviese cierta pendiente, él también la controla. ¿De acuerdo? Yo le voy a decir aquí línea 3D y le digo OK. Entonces, ahora la selecciono y le digo replanteo. ¿De acuerdo? Digo salir. Voy a sacar un poquito el mapa ahí. ¿Ya? Fíjense, y ahí está, me dice la línea. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí me dice, bueno, estoy en el origen casi de la línea, así que por eso que no me muestra en cero, pero obviamente cuando me voy, fíjense, y me dice el K0, me dice que del origen estoy a 14.62 metros. ¿De acuerdo? Si me pudiese medir en esa línea y me voy moviendo, él me va a indicar el D, ese D es la distancia offset a la línea. ¿De acuerdo? Y el N en la N es si estoy hacia el norte o hacia el este de la línea, respecto de esa distancia offset. ¿De acuerdo? Y ahí yo me puedo ir moviendo directamente por la línea. ¿Ok? Bien. Ese sería el programa. Don Berner, Sí, claro, dime. Don Berner, pero ahí dice, arriba dice línea 1, 16 metros y abajo dice 14. ¿Será por la distancia inclinada? Exactamente. Exacto. Es por la distancia inclinada, porque uno está en el techo y el otro está abajo en el piso. Perfecto. La horizontal, bueno, la menor, El obviamente. de abajo en el fondo es el kilometraje. Perfecto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Eso sería los programas de replanteo. Perdón. Vamos a salir acá. Bien. Vamos también. Acá ahí está la opción del replanteo CAD, obviamente, y en el replanteo CAD, bueno, ahí fíjense cómo cambia automáticamente la pantalla y obviamente va a empezar a buscar los datos CAD, si hubiese un dato CAD. Entonces aparece como si fuese un fondo CAD en el fondo. Y aparecen las líneas de dibujo de color blanco, puntos de color rojo. Y bueno, creo que uno también puede ir jugando un poco con eso. Aquí en el icono de engranaje y ahí eventualmente uno puede ir jugando con ese modo de visualización. ¿De acuerdo? Bueno, también puedo, fíjense, importar acá abajo, me aparece la opción importar, y aquí elijo el archivo, ¿no? Y en esta versión interesante también es DWG. No sabría así decir qué versión DWG soporta, eso es importante. Lo que sí sé es que ahora es 3D. Antes era un DXF solamente 2D. Ahora es un DXF 3D. ¿Ya? No sé si Christopher está ahí escuchándonos, pero en el fondo él me preguntaba si yo puedo replantear ahora ¿cómo se llama un modelo digital. Eventualmente, hasta hoy, la idea es poder utilizar este método, porque en el fondo puedo importar los DXF de la malla TIM, y él entonces, digamos, podría hacer un replanteo por línea de la malla TIM.
pero se supone que en la próxima versión nosotros vamos a poder cargar derechamente un modelo para que él haga digamos, el replanteo de la plataforma propiamente tal, punto a punto. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a los replanteos. ¿Ya? Bien, acá en los finales tenemos el COGO, que son las funciones COGO normales que ustedes me imagino ya las conocen. La distancia de un punto, acimos de los puntos, punto a línea, punto de deflexión, punto de intersección. Lo normal que tienen las funciones COGO en el fondo para poder calcular algunos datos geométricos. ¿Ya? Importante que si el equipo tiene o tiene internet conectado al sistema, él tiene un motor de cliente email, entonces él puede enviar los datos directamente por email si que quisiese enviarlos, ¿ya? Derechamente. ¿De acuerdo? Otra cosa importante, y que esto sí que es nuevo en esta versión, es FTP. Porque algunos clientes dicen, bueno, yo no quiero conectar esto derechamente a un computador porque no lo tengo. Entonces, básicamente lo que puede hacer es, en la libreta, activar esta opción y yo le digo, correr FTP. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace eso? Es que él activa el Wi-Fi de la libreta como un servidor FTP. Entonces, después con su celular se puede conectar como un cliente de FTP a la libreta y sacarle todos los datos y después desconectarla. Entonces, no necesito cable para poder descargar los datos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Entonces, esa es la opción FTP. Y después tenemos las últimas dos opciones, y con esto muchachos los libero porque parece que ha sido largo la clase, es el calibración local. El calibración local básicamente es que ustedes necesitan un par de puntos, ¿no es cierto? O incluso puede ser un punto, pero lo ideal es tener al menos dos o tres puntos para poder básicamente establecer la relación entre un punto local y un punto GBS. Esa es la idea. ¿Ok? Bueno, acá simplemente yo le digo agregar, puedo hacer un emparejamiento manual o simplemente le digo emparejamiento manual, le digo confirmar y entonces me dice cuál es el punto local. No sé, imaginémonos por ejemplo que el punto local, ¿sí? Mi punto local sea por ejemplo el nombre del 1000 o el punto 100 y acá ingreso mi coordenada norte, por ejemplo la 2000, después está la coordenada este, la 3000 por decir algo, y la z es 100. Luego, yo le digo mi punto GNSS, lo puedo ir a buscar aquí incluso, si quiero, y le digo que ese punto era el B2, por ejemplo. Le digo OK, y él entonces me dice, aquí está punto local, punto GNSS. Yo le digo OK, y así entonces puedo ir agregando más puntos. Luego yo le digo calcular, le digo OK, y si quiero después le digo entonces aplicar. Le digo, ¿va a reemplazar los parámetros del proyecto? Yo le digo que sí, reemplácelos. Y fíjense cómo ahora abajo el sistema está midiendo en coordenadas locales. ¿Ya? Lo ideal obviamente es tener más puntos, pero por ejemplo, si yo tengo un punto en el cual con una estación total le puse un par de puntos, yo entonces ahora con el GPS puedo medir en el mismo sistema de coordenadas que establecí con la estación total. ¿De acuerdo? Eso es para el calibración local. Werner, pero ahí en la calibración local también puede estar la opción de medir en el instante el punto. Exactamente, aquí, cuando yo le digo calibración local, ¿no es cierto? Yo le digo agregar, entonces yo le digo el punto, por ejemplo, el punto 102, ¿no es cierto? Que tenía la coordenada, voy a poner cualquiera, 3000, la coordenada 4000, la coordenada 120, ¿de acuerdo? Y acá abajo yo le digo aquí, y con eso lo mido, con ese icono.
Me pongo sobre el punto, ¡pum! Lo mido. ¿De acuerdo? Bien. Para terminar entonces, y para... Ahí estamos. ¿Ya? Está la opción exportar puntos, y la opción exportar puntos básicamente es la exportación de todas mis medidas en algún tipo de formato. ¿De acuerdo? Fíjense que ahora acá abajo dice más formatos, y ahí tienen todos los formatos habidos y por haber que ustedes puedan utilizar. Pueden sacar el KML, el DXF directamente incluso, ¿de acuerdo? Yo personalmente, cuando hago el levantamiento, yo digo exportar puntos de relevamiento, y esto básicamente lo que saca es un Excel completo con las coordenadas, número del punto este, norte, elevación, las coordenadas y las coordenadas geográficas incluso de la medición. ¿Ya? Y cuál fue el estado de las precisiones, si estuviesen fijos, si no estuviesen fijos, etc. ¿Ya? Bueno, y así también puedo los puntos de replanteo, las líneas de replanteo, o simplemente si me voy atrás, también puedo sacar algún tipo de coordenada ASCII o de archivo ASCII, dependiendo del formato que a ustedes les interese. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso yo puedo ir acá y le digo en el punto de relevamiento, voy a poner clase 1, le digo OK. Yo le voy a decir cerrar acá. Entonces, ustedes pueden ver ahora en el gestor de archivos, ¿ya? Que está la opción Export, y ahí está mi punto, clase, CSV, etc. ¿no? Don Werner, Sí, ahí cuando pinchó le dio las dos opciones, era uno como ir al menú interno y la otra decía compartir. Al apretar ya, el compartir, compartir, él ahí básicamente, me da la opción del correo. ahí le da la opción del correo, exacto, esa opción. Sí, sí. Ahí abajo, donde están los 3 puntos, se le puede enviar por Bluetooth, ¿no? No, aquí, O, aquí estoy en el monitor de archivo. Espérate un poquito, voy a ya. cambiarme. Ahí. Sí, cuando yo digo aquí en exportar, yo le digo, por ejemplo, voy a poner, bueno, el mismo nombre, clase 1, le digo OK, ¿ya? Y sí, voy a confirmar, ¿sí? Ahí. Desea compartir, vamos a pichar compartir, ¿ya? Y ahí están todas las opciones que yo puedo compartir, ¿de acuerdo? Perfecto. Si es su mensajería, si es Bluetooth, etcétera, dependiendo, digamos, de los motores que tenga compartido acá, ¿no? ¿Ok? Bien, muchachos, no quiero seguir molestándolos más ni interrumpiendo su descanso. No sé si tienen alguna consulta que hacer. Por lo menos por ahora, creo que aprendimos a crear un proyecto, aprendimos a configurar, aprendimos a arrancar la base, arrancar el móvil, hacer un levantamiento puntual por mapa, levantamiento continuo, replanteo, importación, exportación, y también vimos un poco de los de DXF y etcétera. ¿No? No sé si tienen alguna consulta que hacer o algo que quisieran opinar, lo que sea. Sí, no, agradecerle su tiempo, don Werner, por enseñarnos y realmente yo por lo menos estoy muy contento con el equipo. Ya. Sí, ha sido solamente ahí después lo voy a molestar con el tema del postprocesamiento, de cómo utilizar mejor las herramientas que están en la página, Ujú, que son los ujú. programas. Ya, pues, como les digo, Yo tengo una duda, sí, claro. un poco para complementar la información, ¿cómo se podría aplicar la utilización de un modelo geoidal? Ah, sí, interesante. Ok, vamos a ver activos. Bien. Aquí, cuando van en Datum, ¿no es cierto? Una vez que están asignadas en Datum, fíjense acá abajo, ¿ya? Ustedes le dicen modelo geoidal, ¿de acuerdo? Aquí en modelo geoidal, ustedes hacen clic ahí, y ahí activan el modelo geoidal. Y ahí entonces le dicen archivo, y ahí tienen cargados en el sistema el modelo geoidal EGM08 que correspondería al 2008,
y el eje M96 que es el antiguo. Normalmente lo dejamos cargado ambos para efecto. Simplemente ustedes hacen clic acá y le dicen OK. Y ahí ya, entonces el modelo está actuando derechamente. ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy a desactivar un poquito Ya, gracias. ya. Voy a desactivar las correcciones porque yo tenía correcciones locales. Acá, esperen un momentito, ahí, ok. La corrección vertical, ahí, ok, ahí, ok. Bien, fíjense cómo ahora me está indicando 667, ya que sería la altura ortométrica. Si yo voy aquí en Datum entonces, y voy a desactivar el modelo, para que vean que efectivamente hace el cambio de los 30 metros típicos, que es respecto de la ondulación federal. ¿De acuerdo? Acuérdense que si hacen una calibración local, la buena pregunta, siempre se me olvida a mí mencionarlo, que acá en Datum, aquí si quieren volver al sistema original, tienen que activarlo o desactivarlo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la última calibración local, ¿de acuerdo? Si yo la saco, entonces, fuera, y ahí entonces vuelvo a mantener el sistema de coordenadas locales, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien, no sé, ¿tienen alguna otra consulta que realizar, algún comentario que quisiesen hacer? Sé que es un poquito tarde, les pido disculpas si me estuve alargando un poco en la clase, pero creo que por lo menos ahí vimos varios. Yo creo que vamos a hacer una segunda clase para el tema del postproceso, ¿ya? Para que veamos cómo es la configuración de los registros y probablemente también podemos ver un poquito de postproceso del si es que el tiempo así no alcanza, ¿ya? No sé, muchachos, ustedes dirán, si no, aquí lo terminamos. Solamente decirles muchas gracias por el tiempo que me dedicaron. Y como les digo, la clase la voy a grabar. Bueno, de hecho ya está siendo grabada. Y una vez que ya tenga terminado el proceso, voy a subir esto a la nube y les voy a enviar el link en el caso en que ustedes quisiesen tener un respaldo de esta clase. ¿Les parece? Perfecto. Claro que sí, muchas gracias. Hola Mauricio. Bueno, les presento a Mauricio Franco, un colega de Colombia, que también ahí maneja equipos Comnat, así que estaba bien útil el tema. Sí, muy bueno, excelente. La primera vez que los veo ya, pues algo muy concreto, ¿no? Entonces sí, me ha servido mucho. Qué Yo bueno. puedo seguir otra hora más porque aquí es las 9:30, no hay problema. Ya, perfecto. Ok, me parece. Gracias. Bien, muchachos, no sé, me despido entonces. Cuídense harto, pónganse la mascarilla, no se olviden de lavarse las manos con alcohol gel. Cuídense harto. Un abrazo grande y bueno, gracias por su tiempo. Cuídense. Muchas gracias, Espero que les haya don servido. Bernard, que esté bien. Saludos a Chao, todos. chao. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, Chau, chao, chau. chao. Don Wilmer.